Y vamos con la segunda parte en cuanto a lo que es la instalación de una placa giratoria en tu maqueta. Para ello es necesario utilizar un gestor de bucle si estamos en un sistema digital. Para ello, el gestor de bucle que yo aquí he utilizado, como podéis ver, es un Digital Plus de Lens. Concretamente el modelo LK200 que estáis viendo en la imagen, que supone una ligera mejora con respecto al modelo LK100 de Lens Digital Plus. Bien, ahí estamos viendo cuáles van a ser la entrada de corriente al gestor de bucles y la salida. ¿De dónde viene la entrada? Bien, la entrada va a venir procedente de la corriente que viene de la vía principal de nuestra maqueta. Y la salida va a ir dirigida hacia los cables que van a alimentar los carriles de la propia placa giratoria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una polaridad en la vía principal, vamos a tener, por llamarlo de alguna manera, un positivo y un negativo, y cuando nosotros vamos a entrar en la rotonda, esa rotonda, lo que es la vía de la propia placa giratoria, también va a tener un positivo y un negativo. Cuando la placa giratoria hace un giro inferior a 360 grados, no vamos a tener ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos el giro de 360 grados de la placa giratoria para darle totalmente la vuelta a una locomotora, en ese momento sí vamos a tener un problema con la polaridad. ¿Por qué? Porque la polaridad de los carriles de la vía principal no van a coincidir con la polaridad de la vía que está dentro de la placa giratoria. El gestor de bucles, ¿qué es lo que hace? Cambiar automáticamente la polaridad de los carriles de la vía de la placa giratoria para que sea coincidente con la polaridad de los carriles que existen en la vía principal, tanto de acceso a la placa giratoria como de salida de la placa giratoria hacia lo que sería el cocherón. Bueno, este gestor de bucle se va a colocar debajo del módulo, atornillado, como podéis ver en la imagen, con dos tornillos muy pequeñitos. Podremos decir que la métrica es de 2,5 por 12 milímetros de profundidad, y con eso va a quedar más que suficientemente sujeto a lo que sería la base o el tablero del módulo. Con un atornillador de precisión vamos a poder hacer directamente el apriete de dichos tornillos, e incluso también vamos a poder hacer un pequeño agujerito antes incluso de roscar los tornillos para que podamos hacerlo con mayor facilidad. Bien, pues ya ha quedado fijado al tablero nuestro gestor de bucle. Ahora pasemos al manual de instrucciones y vemos cómo es el esquema de desconexión que he estado describiendo anteriormente. Con el esquema de desconexión vais a ver que es súper fácil su comprensión e instalación. Por el lado de la entrada vamos a meter en los bornes IN de entrada la corriente procedente de la vía principal y la corriente de salida que irá hacia las vías del cocherón o hacia donde queramos nosotros dirigir las locomotoras, y la salida out del lo que es nuestro gestor de bucle se van a dirigir hacia la vía que está dentro de la placa giratoria. Bueno, pues aquí podéis ver la conexión que ahora mismo vamos a hacer de los cables que se dirigen desde nuestra placa giratoria hacia la salida del gestor de bucle, hacia el out. Para ello también tendremos que utilizar un atornillador de precisión para poder aflojar y apretar los tornillos donde vamos a insertar los cables correspondientes a lo que son los raíles de la placa giratoria. El código de colores correspondiente a las conexiones no vais a tener ningún problema, puesto que viene descrito en el manual de instrucciones del propio dispositivo. Por lo tanto, no va a ofrecer ningún tipo de duda. En función del tipo
de placa giratoria del modelo o de la marca vais a tener distintos códigos de colores, pero ya digo, en el manual de instrucciones se va a describir perfectamente y no vais a tener ningún tipo de problema. Bueno, ya han quedado conectados los cables que van a los raíles correspondientes a las placas giratorias. Ahora vámonos a la entrada de corriente del gestor de bucles, que va a venir procedente de la vía principal del módulo, como podéis ver, del cable negro y cable rojo que estáis viendo en la imagen. Pues procedemos igualmente a aflojar los tornillos de los bornes de conexión de entrada y vais a ver qué fácil se conecta. Y procedemos a introducir el primer cable y apretar mediante el atornillador. Aquí he de deciros que no importa la polaridad de la conexión de los cables que nos van a conducir la entrada de corriente procedente de la vía principal. No nos importa ponerlos de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque el gestor de bucle va a saber poner la polarización en los carriles de la vía de la placa giratoria sin ningún tipo de problema. Bueno, luego estáis viendo que sobran otro cable con 3 terminales. Esos irían directamente a lo que sería el gestor de la placa giratoria, ¿vale? El que nos va a decir si giramos la placa en sentido horario o en sentido antihorario, pero que en este vídeo no vamos a ver esa conexión porque es sumamente fácil y la vais a poder ver muy detallada en el manual de instrucciones correspondiente a la placa giratoria que vosotros queráis poner en vuestra maqueta. No obstante, todo lo que he utilizado lo pondré en la caja de descripción de este vídeo.